El tiempo es algo fundamental en nuestras vidas. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que dejamos este mundo, estamos constantemente conscientes del paso del tiempo. Lo medimos en segundos, minutos, horas, días y años. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en qué es realmente el tiempo? Lo sentimos como algo que fluye constantemente, como un río que nunca se detiene. Vemos el tiempo en el movimiento del tráfico, en la gente que camina por las calles, en el cambio de las estaciones. Es una corriente incesante que nos lleva a todos. Sin embargo, la revolucionaria teoría de la relatividad de Albert Einstein reveló una verdad sorprendente. Antes de Einstein, la mayoría de la gente pensaba que el tiempo era igual para todos, en todas partes. Pero Einstein demostró que esto no es cierto. El tiempo no es absoluto, es relativo, lo que significa que la gravedad puede estirarlo y comprimirlo. En otras palabras, el tiempo puede pasar a diferentes velocidades dependiendo de dónde te encuentres y cuánta gravedad haya allí. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del cosmos. Nos obliga a reconsiderar nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. Imagina un lugar donde el tiempo se ralentiza muchísimo. Un lugar donde cada segundo se alarga, donde el tic-tac de un reloj parece eterno. Un lugar donde los minutos parecen horas y las horas parecen años. Este lugar existe y no es un producto de la ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción. Es la realidad cerca de un agujero negro. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. Estos monstruos cósmicos poseen una gravedad tan inmensa que deforman el tejido del espacio-tiempo. La gravedad extrema cerca de un agujero negro puede ralentizar el tiempo de manera drástica. Cuanto más te acercas a un agujero negro, mayor es la fuerza gravitatoria y más lento corre el tiempo. Si pudieras estar cerca de un agujero negro sin ser destruido, experimentarías el tiempo de una manera completamente diferente. Este concepto alucinante es una de las predicciones más fascinantes de la teoría de Einstein. Nos muestra que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás podríamos haber imaginado. Antes de Einstein, se pensaba que la gravedad era una fuerza que actuaba instantáneamente a través de grandes distancias. Los científicos de la época, como Isaac Newton, creían que esta fuerza era una especie de acción a distancia que no requería un medio para transmitirse. Esta idea prevaleció durante siglos y fue la base de muchas teorías y descubrimientos en física. Einstein revolucionó nuestra comprensión al proponer que la gravedad no es una fuerza en absoluto. En su teoría de la relatividad general, Einstein sugirió que lo que percibimos como gravedad es en realidad una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Esta fue una idea radical que cambió para siempre nuestra visión del universo. En cambio, es una curvatura en el tejido del espacio-tiempo causada por objetos masivos. Cuando un objeto con masa, como un planeta o una estrella, se encuentra en el espacio, deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Esta deformación es lo que nosotros percibimos como gravedad. Piensa en una bola de boliche colocada sobre una cama elástica. La bola de boliche representa un objeto masivo, como un planeta o una estrella, y la cama elástica representa el espacio-tiempo. La bola hace que la cama elástica se hunda, creando una depresión. Esta depresión es una analogía visual de cómo los objetos masivos deforman el espacio-tiempo. Esta depresión es similar a cómo los objetos masivos, como las estrellas y los planetas, deforman el espacio-tiempo. La curvatura del espacio-tiempo es lo que causa que otros objetos se muevan en trayectorias curvas alrededor de estos objetos masivos. Ahora, imagina que haces rodar una canica sobre la cama elástica. La canica representa un objeto más pequeño, como un satélite o un planeta en órbita. En lugar de viajar en línea recta, la canica se curvará al pasar la bola de boliche, siguiendo los contornos de la depresión. Este movimiento curvo es una representación de cómo los objetos en el espacio siguen la curvatura del espacio-tiempo. Esto es análogo a cómo la gravedad afecta a los objetos en el espacio. La luz de las estrellas distantes también se curva al pasar cerca de objetos masivos, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Los planetas orbitan alrededor de las estrellas no porque sean atraídos por una fuerza invisible, sino porque siguen la curvatura del espacio-tiempo creada por la masa de la estrella. Esta comprensión nos ha permitido predecir con precisión
los movimientos de los cuerpos celestes y ha sido fundamental para el desarrollo de la astronomía moderna. Los agujeros negros son los relojes cósmicos definitivos. Son misteriosos y fascinantes, capturando la imaginación de científicos y entusiastas del espacio por igual. Son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su alcance. Esta increíble fuerza gravitacional distorsiona el espacio y el tiempo de maneras que apenas comenzamos a comprender. Como resultado, los agujeros negros son invisibles para los telescopios que se basan en la detección de luz. Sin embargo, los astrónomos han desarrollado métodos ingeniosos para detectarlos indirectamente. Podemos inferir su presencia observando sus efectos en las estrellas y el gas cercanos. Las estrellas que orbitan alrededor de un punto invisible y el gas que se arremolina en torno a una región oscura son pistas reveladoras. Imagina un reloj cayendo en un agujero negro. Este experimento mental nos ayuda a visualizar cómo los agujeros negros afectan el tiempo. A medida que el reloj se acerca al agujero negro, experimenta fuerzas gravitatorias cada vez más fuertes. Estas fuerzas no solo afectan al reloj físicamente, sino que también alteran la forma en que percibimos el tiempo. Según la teoría de Einstein, el tiempo se ralentiza en campos gravitatorios más fuertes. Esta teoría, conocida como la relatividad general, ha sido confirmada por numerosos experimentos y observaciones. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, el reloj parecería funcionar cada vez más lento hasta que finalmente se congela en el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, es una de las muchas maravillas que los agujeros negros nos revelan sobre la naturaleza del universo. La película de ciencia ficción Interestelar ilustra magistralmente el concepto de dilatación del tiempo cerca de un agujero negro. En la película, un equipo de astronautas viaja a un planeta distante que orbita un agujero negro supermasivo llamado Gargantúa. Debido a la intensa gravedad de Gargantúa, el tiempo pasa mucho más lento en la superficie del planeta que en la Tierra. Por cada hora que pasan en el planeta, pasan 7 años en la Tierra. Esta dramática diferencia en el paso del tiempo destaca las profundas implicaciones de la dilatación del tiempo. Si bien Interestelar se toma libertades creativas para la narración, la ciencia subyacente se basa en la teoría de la relatividad de Einstein.